Bueno, vamos a introducir el concepto de transformación de Legendre de una función. Bueno, entonces para esto vamos a dar esta definición. Entonces, sea f de x una función, entonces la transformación de Legendre de esta función f de x es una nueva función que vamos a denotar como g de p de una nueva variable p que se construye de la siguiente manera. Entonces, para esto vamos a introducir una función auxiliar que vamos a denotar como f mayúscula, que es función de x y es función de la nueva variable p. Y esta función está definida por x por p menos f de x. Y vamos a imponer la condición de que la derivada parcial de f con respecto de x sea igual a 0. Y esto significaría entonces que p es igual a la derivada de f con respecto de x. Si de esta ecuación que tenemos acá somos capaces de despejar x como una función de p que es la nueva variable, entonces la función g de p, que es la transformación de Legendre de la función f de x, queda definida de la siguiente manera: es la función f evaluada en x que depende de p, p, es decir, es igual a p y reemplazamos a x por su expresión en términos de p menos f de x de p. Bueno, entonces esta es la definición de la transformada de Legendre o transformación de Legendre de una función arbitraria f de x. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de transformaciones de Legendre para casos muy particulares, muy especiales. Entonces nuestro primer ejemplo consiste en calcular la transformación de Legendre de la función f de x igual a x cuadrada sobre 2. Como hemos explicado, para poder calcular la transformación de Legendre de esta función, introducimos nuestra función auxiliar, que es f de x, p, que es igual a x por p menos f de x, que en este caso es x cuadrada sobre 2. A continuación, debemos tomar la derivada parcial de esta función f mayúscula con respecto de x e igualarla a 0. Entonces, derivada parcial de f con respecto de x es igual a p menos 2 veces x sobre 2, y esto me dice que entonces tengo p menos x y esta derivada parcial se iguala a 0. Bueno, entonces de esta ecuación podemos observar que en efecto nosotros podemos despejar x como función de p, resulta ser simplemente p. Y la transformada de Legendre o transformación de Legendre de esta función, que vamos a denotar como g de p, que es una nueva función de una nueva variable, estaría dada por los siguientes: la función f, y donde aparece x reemplazamos x como función de p. Por lo tanto, esto es igual a p, x como función de p es p, menos x elevado al cuadrado, x como función de p es p, entonces queda p elevado al cuadrado sobre 2, y esto es igual a p cuadrado menos p cuadrado sobre 2, y por lo tanto la transformada de Legendre o transformación de Legendre de la función f de x igual a x cuadrada sobre 2 resulta ser
p cuadrada sobre 2. Observen ustedes lo siguiente, que la transformada de Legendre o transformación de Legendre de esta función cuadrática vuelve a ser otra función que es cuadrática. Bueno, hagamos un segundo ejemplo de transformación de Legendre. Y a continuación vamos a considerar la transformación de Legendre de la función f de x igual a x al cubo sobre 3. Bueno, nuevamente introducimos nuestra función auxiliar f mayúscula, que es función de x y de p. Observen ustedes que en esta función f mayúscula sus argumentos son la variable independiente de la función de la cual queremos calcular la transformación de Legendre y la variable independiente de la función g, o de la nueva función g, que es la transformada de Legendre de la función original. Bueno, entonces esta función f no es otra cosa más que x por p menos f de x, que es x al cubo sobre 3. Bueno, y ahora ponemos la condición de que la derivada parcial de f con respecto de x sea igual a 0. Y eso significa entonces que p menos 3 veces x elevado al cuadrado sobre 3 sea igual a 0. Y esto significa entonces que p es igual a x elevado al cuadrado. Y esto significa entonces que x como función de p es igual a más menos la raíz cuadrada de p. Por lo tanto, en este caso, observamos que tenemos dos ramas para esta solución. Es decir, entonces, vamos a tener que la transformada de Legendre de esta función también va a tener dos ramas. Entonces voy a considerar, por ejemplo, con signo más, entonces voy a tener g más es igual entonces a p, que multiplica a x como función de p, y en este caso es la raíz de p, menos un tercio que multiplica a la raíz de p elevado al cubo. Esto que está acá no es otra cosa más que p a la 3 medios menos un tercio de p a la 3 medios. Por lo tanto, g más de p es igual a lo siguiente, es igual a 2 tercios de p a la 3 medios. En forma totalmente análoga, podríamos nosotros calcular la rama tomando el signo negativo y vamos a encontrar que g de p es igual a menos 2 tercios de p a la 3 medios. Bueno, entonces, esa es nuestra definición de transformación de Legendre dada una función f de x. Entonces la transformación de Legendre, como hemos dicho, es una nueva función g de un nuevo argumento p, y su definición está dada en términos de una nueva función auxiliar. Esta definición la vamos a usar para poder calcular una función que es muy importante para nosotros. Y esta función resulta ser el hamiltoniano o hamiltoniana de un sistema mecánico. Bueno, en esta intervención con eso es suficiente y aquí nos detenemos.